Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el especial. Estamos aquí con los amigos que siempre nos acompañan. Hoy va a faltar Liliana Dulbeco porque tiene médico, me parece muy bien. Hay que controlarse la salud, gente. A vos también, Luisa, te lo digo. En fin. Pero vamos a saludar. Hola, Marta González. ¿Cómo anda, mi amiga? Hola, ¿qué tal? Buen día. Casi me caigo de espanto, pensé que me había desconectado, pero no, sigo. Vamos Me a ha ver cómo, quedado borrado todo. sí, cómo Sí, se dije, si porta el empezamos así, internet. vamos a ver cómo se porta. Vamos a ver, tengamos paciencia, pero vos estás Así. ahí escuchándonos. Hola, buen día, Clelia, con su desayuno. Buenos días, buenos días. Buen día. Claudio Cruces, ¿cómo anda? Buen día, acá estamos tomando mate y queriendo aprender mucho del programa de hoy. La verdad que sí, exactamente, porque hoy te vamos a escuchar a vos, oyente, que amablemente nos has dado tu forma de ver esto, escuela pública, escuela privada, ¿eh? Igualdad de oportunidades, sí, no. Y hoy te escuchamos a vos. Pero Clelia tiene algo para contarnos, así que primero vamos a empezar este especial escuchando a Clelia. Contanos, Clelia, ahí, por favor, adelante, mi amor. Bueno, este, a mí me llamó la atención un artículo de José Nathanson que sale en el periódico Le Monde Diplomatique en castellano. Este, el artículo se trata de política, pero tiene un trocito dedicado a la actualidad en educación y habla de la desigualdad entre provincias, entre escuelas públicas y privadas, entre sectores sociales. Se acentúa actualmente. Solo el 39% de los estudiantes de las escuelas estatales alcanza el nivel lector esperado en comparación con el 62,4% en las escuelas privadas, en tanto que el 44% de los estudiantes de bajos recursos está rezagado en lectura. Hablamos de la lectoescritura. Muy interesante. Este, Sí, los que te están escuchando y están en actividad, ¿no es cierto? Porque por ahí hay personas jubiladas ya que se han retirado, pero el que está en el aula es evidente que está sucediendo eso y es una sí, preocupación diaria, ¿eh? De sí, maestros, directivos, sí, sí, ¿verdad, Clelia? sí, así es, triplican la cifra de las escuelas de familias acomodadas. Ajá. Es decir, con el mercado laboral segmentado y la migración interna acotada, la educación pública es y era uno de los últimos dispositivos capaces de producir cierta movilidad social, pero encuentra cada vez más dificultades para cumplir este rol igualador. Esto hace que la clase media deserta masivamente de la escuela estatal, lo que debilita el reclamo educativo en la esfera pública y retroalimenta la crisis. Claro. La desigualdad se remarca entre escuelas públicas y escuelas privadas. La vez pasada tocamos el tema y yo les hablé del año 1958, cuando se discutía laica o libre en gobierno de Frondizi. Era Sí, referido a la universidad. Allí empezó. Las universidades privadas pudieron emitir títulos y controlar ellas mismas los, eh, la solvencia de los alumnos que se recibían. Antes estaban bajo control estatal.
Ujú. Pero eso fue en el 58. 2 años más tarde, en el 60, Frondizi firmaba un decreto, tenía como ministro de Educación a Macay, un decreto para que también los colegios privados emitan los certificados de estudios correspondientes, sin control estatal. Aquí tenemos el comienzo de la privatización de las escuelas privadas, que en general son empresas que tienen que redituar ganancias. Claro. La excusa fue que iban a cumplir un rol importante allí donde no pudiera llegar el Estado, cosa que no es lo que sucedió. Las escuelas privadas, en general, salvo algunas, sobre todo las religiosas, a Ujú. veces imparten en lugares inhóspitos y lejanos de los centros cívicos, Ujú. pero en general están donde realmente tengan un alumnado que les deje beneficios. Claro. Y la privatización o la tendencia hacia lo privado, que es global, no se refiere solo a que las instituciones son privadas, sino al tipo de enseñanza a la que se propende. Voy Ujú. a poner un ejemplo: la búsqueda de emprendedores o líderes, la cuestión del liderazgo, que se difunde entre los chicos, no es una cuestión que busca la igualdad, ni mucho menos. Ujú. Bien. Hay bastante más para agregar, Sí, pero podríamos dejar a nuestros... es. Sí, Exacto, sí, sí, yo estoy re ansiosa por escuchar las intervenciones de los oyentes. Vamos a empezar con Rubén Paz. Vamos a ver si tenemos aquí la intervención de nuestro locutor. Pero bueno, vamos a empezar entonces a escuchar a los oyentes que amablemente nos han ofrecido su visión. Hola, ¿qué tal, Luisa? Jared, ¿cómo estás? Escuela pública, escuela privada, diferencias. A nivel institucional, muchas. A nivel humano, un montón. Eh, ¿Por dónde empiezo? Escuela privada a nivel institucional, son oficinas, son empresas, eh, tienen una ideología que no se negocia, no hay un ida y vuelta con el alumno es un mercader, o mercader sería, mejor dicho, la escuela en sí. No hay casi humanidad. Eh, el alumno termina entendiendo que si paga una cuota, tiene derecho a tratar como quiera al profesor. He visto eso en muchas escuelas privadas. Me lo han contado muchos colegas. Yo soy profe de historia, no ejerzo, pero sí tengo la cuestión de que muchos colegas me dijeron que son muy complicados y muy complicados, vamos a dejar esa palabra así, los chicos de las escuelas privadas. Son los dueños básicamente de el futuro del docente si sí o no le cargo. Eh, Se les enseña, parece, de chiquitos en las escuelas privadas, a los alumnos a tener el poder a través del dinero y de las influencias de sus padres. Siendo que las escuelas privadas nuevas, por ahí no se nota tanto, pero sí las escuelas ya constitucionadas en el tiempo, sí, no son todas iguales, por supuesto. O sea, hay de máximos poderes y de poderes mínimos. Eh, de hecho, el alumno sale de una escuela privada medio que llevándose el mundo puesto y entendiendo que su verdad es la que vale y la verdad del otro no sirve. Esto es con conocimiento de causa. Después voy a explayar lo otro, ¿por qué digo esto? Creo que está bien, ¿no? Hasta ahí la escuela privada es eso, son empresas donde prima el dinero y el poder y no hay mucho más. Después a nivel pedagógico, por supuesto, dependiendo de cada escuela, eh, son todas exigentes, pero ¿por qué? Porque
no se puede no ser exigente cuando un padre está pagando una cuota altísima y tiene que tener una justificación de por qué tanta tarea y tanta cosa para el chico, eso es obvio. Después hay otras cuestiones más profundas que son las ideologías, ¿no? que se imparten dentro de las escuelas privadas, que pueden ser eclesiásticas, políticas, jurídicas. Es distinto, ya eso es otro tema, es mucho más profundo y más complicado de entenderlo y de decirlo. La escuela pública, por supuesto, es mucho más humana, es abierta a toda la comunidad, entonces, así como cualquiera puede estudiar, cualquiera puede dejar de estudiar, no hay problema. Eh, el tema es, el nivel de educación es muy menor a nivel pedagógico, con los constantes problemas docentes de los gremios y todo, bueno, hay veces que los paros en algunas épocas han hecho mella. Es contenedora, la escuela pública es contenedora. No hay problemas con las clases de chicos. Si bien hay problemas de otra índole a nivel social, no de clase, que es distinto. Al alumno se le enseña en la escuela pública más que nada a ser obrero, a ser empleado, a bajar la cabeza y trabajar toda la vida. Para quien sea no hay problema, con eso no hay miramiento. O sea, las escuelas públicas, tanto técnicas como bachillerato, que no existe más, pero ponerle comunicación o con esas, ¿no? Esas tendencias en lo que es lengua y todo eso, son empresas no, perdón, son instituciones que están formando a la mano de obra del futuro. La mano de obra del futuro que va a ser regida por los chicos de las escuelas privadas. Eso no está en discusión, eso es una verdad, es una realidad. Eh, Después, bueno, los chicos no tienen mucho más que hacer el esfuerzo de aprobar las materias, acá no rige el dinero. Hay un acuerdo tácito entre padres y comunidad que a veces no se cumple, a veces sí, de llevar al chico todos los días al colegio, que el chico vaya, tanto primario como secundario. No. Después, bueno, lo que tiene a nivel social hay cuestiones con lo que te puede llegar a brindar como ayudas sociales a través de alimentos, las escuelas públicas, ¿no? Y dependiendo del gobierno de turno, esto sí es bastante real. El gobierno, el gobernador, el intendente, la escuela tiene o no eh, un alto poder o no. Eso ya dependiendo. A diferencia ahora sí voy a meterme en otra cosa que tiene que ver con el alumno, cómo sale chipeado de cada lugar. El estudiante de escuela privada es un jefe. Es un jefe hecho derecho, está formado para formarse mucho más en otra carrera mucho más amplia a futuro, o no, pero ya ser hijo de, ya tiene como una empresa heredada. Entonces son jefes y están entrenados para ser jefes y están educados para ser jefes. Con todo lo que eso significa para bien y para mal, porque si bien no son todos los casos iguales, yo conozco casos puntuales donde el jefe, tal niño de 19 años, que sale de la escuela de 18, 19 años, tiene un problema con la soberbia y el tener la razón. Entonces, esa cosa que sabe que lo hace porque tiene plata, lo va a ejercer durante toda su vida. Para bien o para mal. Por lo general, siempre que pasa eso es para mal, pero bueno, dependiendo acá del individuo. No tiene límites, no hay límites, sabe que puede hacerlo y lo va a hacer, lo que sea, insisto, para bien o para mal. Es una educación que se le da de cuna, desde la privada. Quiero decir, en todo esto no hay humildad. Esa sería la palabra, no hay humildad, no conozco chicos de escuelas privadas humildes, que sean humildes desde su concepción humana, no desde su lugar en el mundo, ¿no? No, por supuesto. Si bien puede ser que los padres sean humildes en su concepción social, ellos no lo pueden ver, ya no están preparados para eso, tienen otra cabeza, salen de ahí, de la institución, de la empresa, de la escuela privada, con otra cabeza que tiene que ver
con llevarse todo puesto y siempre que tener razón, y si no tiene razón, bueno, vamos a ver cómo hago para tener razón. El de la escuela pública, todo lo contrario, eh, tiende más a ser un luchador social. Eh, es bastante más, es mucho más fácil que sea un luchador social un chico que sale de la escuela pública a uno de la escuela privada, por mismas razones, porque esa lucha social a él lo tiene como de testigo de que hay injusticias, y esas injusticias la tienen que cambiar, y no tienen otra que hacer una protesta, lo que sea. Y como lo dije antes, bueno, acá sí hay humildad, eh, si bien no son todos iguales, siempre tengo que decir esto porque es necesario. La humildad existe, está, y el adoctrinamiento de la escuela pública para que sean empleados, trabajadores, todo lo que tenga que ver con el brindar un servicio a otro. Desde la tecnología, en el caso de los técnicos electrónicos o maestros mayores de obras, en el caso de comunicación, lo que sea, también siempre, por lo general, los chicos de escuelas públicas son los que están detrás de las cámaras, por decirlo de alguna manera, ¿no? El obrero que está soltando un cable, no el que está frente a la pantalla comunicando. Eh, el obrero que está pegando un ladrillo, no el que está mandando a ese obrero a pegar un ladrillo, porque seguramente el ingeniero no es de cuna pública, por supuesto que hay excepciones, pero seguramente el ingeniero de esa obra es un chico que salió de la escuela privada. Creo que eso es todo, ¿no? A ver. Eh, bueno, creo que sí. Entonces eso sería para mí ver, y por toda la experiencia que tengo a nivel docente y escuchar a mis colegas, toda esta problemática que existe entre la diferencia enorme entre una empresa, una escuela privada, a una escuela pública que está para educar, pero también tiene una idea de fondo que es, bueno, o sea, generar nuevos empleados, mientras que las escuelas públicas generan nuevos jefes. Ahí él a lo último quiso decir pública, no quiso decir privada, cuando dijo jefes. Porque esta es la mirada y muchas gracias Rubén Paz por estos minutos y tu concepción, ¿no? Muchísimos, muchas ideas vertidas. ¿Qué les parece? ¿Seguimos escuchando? Estamos tomando nota, ¿eh? Porque estaría bueno seguir escuchando a los oyentes y luego hacer conclusiones generales. ¿Qué les parece? ¿O quieren intervenir ahora? Una Como que... frase pequeñita que acabo de leer de Noam Chomsky, el Ajá, norteamericano. Dice, el papel de todos los intelectuales es desafiar a la autoridad y no ser serviles a ella. ajá, bien, Me parece que para ese lado tiene que ir enfocada la educación, ¿no? A generar gente que sepa cuestionar y no ser serviles. ajá, bien, Y bien. propender a la intersubjetividad. No necesariamente puede ser un desafío, pero es el aporte de nuevas ideas. Eso lo pueden Exacto, hacer hasta los chicos entre sí, con exacto. todas las limitaciones que tiene la mentalidad infantil, pero hay que propender a que haya, insisto, intersubjetividad. Hay que escuchar al otro, tener esa costumbre para siempre. Ahí En está. cuanto a escuelas públicas y privadas, no sé cómo está redactada la nueva ley. Hasta la ley federal le llamaron, esta es una pequeña trampa, escuelas públicas a todas. Claro, a todas va público. Escuelas públicas de gestión estatal y escuelas públicas de gestión privada. Ajá. Mira, después Así tenemos, era la ley. sí, después tenemos una oyente de Chile, pero quiero que escuchemos a Ramazzotti, a Norberto Ramazzotti, un escritor de acá de Buenos Aires. Eh, Hola, bueno, por
¿Por qué escuela pública? ¿Por qué escuela privada? Yo estudié en escuela privada, en escuela pública, la primaria, la secundaria y la universidad. Me parece que en todos los casos hay más pluralidad de ideas en una escuela pública, en donde se ve todo tipo de gente y por supuesto uno se relaciona con todos los niveles sociales. Eso, lejos de ser negativo, es positivo porque la persona que que se forma de esa manera tiene un mayor conocimiento de lo que es la sociedad y logra una empatía mayor hacia todos. También puedo hablar de la experiencia de los colegios privados que yo he conocido. No digo que sean malos, pero sí digo que en muchos casos la realidad de la calidad de la información recibida era inferior a la calidad de la información que se recibía en el mismo momento en la escuela pública. Por supuesto, si en la escuela pública los maestros reciben un sueldo acorde y la institución tiene todo lo que corresponde y todo lo que se necesita en cuanto a estufas o ventiladores o lo que fuera para dar una buena ambientación, tiene aulas como corresponde, pintadas, etcétera, etcétera, todo es mejor. Pero fundamentalmente me parece que es la pluralidad de ideas y el contacto con la mayor cantidad de gente posible de distintas realidades económicas lo que beneficia a el desarrollo de una persona, porque el conocimiento no es solamente que te abran la mente y te pongan como si fuera una computadora conocimientos, sino formarte en el desarrollo como persona. Muy interesante, fíjense. Se supone Lástima que está un poquito bajo. en la pública, las ideas que se vierten son las del ámbito general, las del ámbito popular, nacional, por supuesto, con una influencia muy grande de lo que es la historia de la Argentina. Cuando uno toma un colegio privado, tiene que fijarse muy bien si puede tener una influencia mayor de estudios de otras culturas, de otros países, o, por ejemplo, el tema de cuando se toma un colegio privado parroquial, que, bueno, obviamente tiene una tendencia no amplia, no amplia de darle permiso a todos los credos, sino que tiene tendencia a influir para el credo concretamente cristiano. No digo que no sea bueno, digo que es mejor cuando se es amplio. El famoso tema de la lucha de la enseñanza laica, libre, o sea, mayor amplitud de criterios la escuela pública tiene. Es más, te puedo agregar algo. Hay que tener mucho cuidado con lo que ponen como enseñanza. Vale decir, el tema es, en nuestro país tenemos costumbres, tenemos historia, en general, en algunas escuelas, por lo menos los que yo conozco de zona norte, te venían con estas costumbres y estos festejos tipo Halloween, extranjerizantes, que no es nuestra realidad. Entonces, hay que tener mucha atención que no nos cambien la identidad, porque eso es perder la cultura nacional. Lo que tanto nos cuesta conseguir, mantener, es mantener la cultura nacional. La cultura nacional que sale de un montón de gente que ha venido de distintos lugares del mundo, además de las culturas propias del país. Por ejemplo, los 3 traguitos de caño con ruda para el 1 de agosto, para la Pachamama, y tirar alguna cosita
hacia la tierra agradeciéndole los dones que nos da. Así que, viste, es muy importante Claro. mantener toda nuestra cultura. Qué bueno la visión de Norberto. Y Espérate eso, que... obviamente, la garantía es la educación pública, no la privada. Bien, gracias Norberto Ramazzotti. ¿Vieron qué ricos? Y solamente escuchamos dos intervenciones de los oyentes, que tenemos que decirte, nuevamente agradecerte, porque hay más de 17 intervenciones que las vamos a utilizar, tal vez no en este programa, tal vez la semana que viene. Te vamos a seguir escuchando. Ya llevamos media hora prácticamente de programa. ¿Qué les pareció esto que estuvimos Yo escuchando? estoy totalmente de acuerdo con Norberto, Sí, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosita que me gustaría sí. disentir un poquito, ¿no? Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, son todas fiestas extranjerizantes. El Mirá, carnaval, son todas fiestas que vienen de afuera. En última instancia hay que ver qué cosas hacemos o qué cosas aceptamos desde nuestra cultura. Ustedes saben que los aymara, los quechua, siempre fueron gente de absorber toda cultura que tienen cerca, ¿no? Y hacerla propia. De no ser así, no estaríamos comiendo fideo con tuco, ni tallarines, ni no. O sea, hay que ver qué cosas son influenciadas políticamente para doblegar al pueblo y qué cosas el pueblo la fue absorbiendo, ¿no? No Ujú. solamente Halloween, Carnaval es una fiesta extranjerizante, o que vino del extranjero al menos, claro. pero que el pueblo aceptó Pero como propio. estuvo en nuestra historia, Claudio. ¿Eh? La interculturalidad es inevitable y ha Inevitable. sucedido durante la historia Claro, humana lo que hay siempre. que ver que no sean fiestas aculturizantes, que no nos quiten la Ah, cultura propia, cuando ¿no? Claro. están impuestas por una u otra razón. Ahora, esto que decía Norberto de la fiesta del 1 de agosto, que se homenajea Ah, a la Pachamama, eh, para un porteño es tan exótico como el 1 de año chino. Pero más La, claro. la bien. verdad que Me es, pasa, mira, te cuento algo, Clelia, que me está pasando en el aula ahora con el 9 de julio, sin ir más lejos, con mis adultos. Les llevo las coreografías de las danzas folclóricas, ¿no? Nada extraordinario, gato y chacarera, punto. Me miran raro, adultos argentinos. Estas son nuestras danzas folclóricas, lo nuestro. Y ahí estamos, ¿eh? Y las vamos a bailar para el 9 de En julio. última instancia, por Sí. ejemplo, enseñar catecismo en las escuelas, como se hacía antes en la escuela pública, se Sí. enseñaba catecismo, es extranjerizante también, ¿no? Wow. El cristianismo sí, nos vino claro que desde sí. afuera. Sin embargo, yo estoy a favor de la educación religiosa. Yo estuve siempre en contra de la educación religiosa, pero hasta ver a los españoles cómo trabajan. Los españoles llaman a católicos que un día enseñen qué es el catolicismo. Y después llaman a musulmanes para que digan qué es ser musulmán. Y Mirá, después llaman a un judío, un rabino tal vez, claro. para que nos explique qué cosa es ser judío. Entonces, conociéndonos entre todos, la forma de pensar del otro, Ah, eso sí. su fe y demás, es una profundización dentro de la cultura en Claro, la relación de las personas, ¿no? A mí me claro, parece acá que Eso viene, debería ser, claro, sí, vi- religión. Debería ser viene eso. una invitación, se me ocurre, ya empezar a invitar, porque Claudio Cruces y quien les habla, estamos organizando eh, un encuentro para el día, ¿vos te acordás el día que pusimos, Claudio? el primer viernes de agosto. Primer viernes de agosto nos vamos a juntar todos en una reunión virtual, por supuesto, con Claudio Cruces para escuchar sobre el cristianismo
y discapacidad. Cristianismo y discapacidad. ¡Wow! ¡Qué temas!, ¿no? Pero eso va a venir y después ya les vamos a mandar la invitación, ¿eh? Falta, ahí va a estar esta invitación. Pero ahora seguimos con educación pública, educación privada. ¿Qué pensás vos? ¿Qué te parece si escuchamos a esta oyente de Chile, para ver qué conceptos nos vierte sobre este tema? Vamos a buscar el audio que gentilmente ella nos mandó. A ver, él es que se llama, un nombre difícil. Mm. Ya, primero, me encantaría poder acceder a la educación privada porque es diferente, está mucho más enfocada, no se dejan llevar por los parámetros del gobierno. Por ejemplo, al menos acá en Chile, si tú quieres abrir un colegio, tienes que guiarte por los parámetros que te exige el gobierno, en caso de que sea subvencionada o pública, ¿ya? Pero si tú quieres, por ejemplo, decir, no, yo en mi escuela voy a enseñar en forma autónoma, me voy a enfocar, voy a guiarme por los estamentos que me pide el Estado, pero, por ejemplo, acá no se va a hablar de inclusión en la primera infancia. No se va a hablar de temas de género, porque son los niños muy pequeños, etcétera, y de acuerdo a lo que yo quiero lograr en mi escuela, no voy a incluir eso. Bueno, actualmente en Chile, por lo menos, si tú quieres tener aporte del Estado, tienes que ceñirte 100% a lo que es el Estado. Entonces, si yo pudiera llevar a mis hijos personalmente a una escuela en donde se enseñen los valores que yo transmito en mi hogar, en donde los principios sean similares a los de mi hogar, obviamente voy a pagar para poder llevarlos a esa escuela. Lamentablemente no es mi realidad económica, entonces no lo puedo hacer, pero si pudiera hacerlo, 100% lo haría, 100%, porque el gobierno te condiciona a lo que ellos quieren enseñar finalmente y no siempre es lo óptimo. No solamente en cuanto a principios y valores de lo que te puedan transmitir, sino que también a lo que son las mallas curriculares. Eh, por ejemplo, incluso han querido quitar la asignatura de historia. Mi hijo que está en cuarto medio, ya saliendo de su último año de colegio, para ir a la universidad, él no tiene historia. Y él, por ejemplo, le gusta mucho la historia y él quisiera ser antropólogo. Entonces está muy ligado a la historia, pero a él no le hacen historia en el colegio, porque el gobierno dijo que en cuarto medio ya la historia no era necesaria. ¿Me entiendes? Entonces, por eso preferiría mil veces la educación privada a la pública, pero por un tema de acceso no puedo. Me tengo que quedar con la pública, no me queda otra. Muchas gracias, por esta visión. Tenemos otro audio de Chile también, ¿eh? Pero bueno, qué delicado y qué serio este tema, ¿no? Que están muy ligados a lo que el gobierno decide. O sea, que no habría, por supuesto, es un testimonio. Después tenemos al compañero acá también de la radio. Él es Nelson Carrizo, que bueno, tiene algunos programas en la radio. Voy a ver si encuentro el audio de Nelson. Sería una pena que no lo haya subido, pero bueno, Mientras lo buscaste, voy diciendo ¿Querés? algo, y no te sí. quito tiempo. Guau, Ujú. Ahí se yo habla también mucho de quiero los hablar. valores, esta señora, la chilena, habló mucho de los Sí. valores del hogar, ¿no? Ujú. Y yo siempre repito lo mismo, digo lo mismo, a los maestros que son ustedes, les digo lo mismo, ¿no? No pasa todo por la escuela. Los valores del hogar se los tengo que enseñar yo a mis hijos en mi hogar. Claro, es verdad. En la Claro, escuela me van a enseñar otros principios de sociabilización, demás, que no están mal, que están perfectos, ¿no? Ujú. claro. Pero los valores del hogar, si Sí, yo quiero enseñarle a mi hijo el catecismo luterano, lo llevo a la iglesia luterana o se lo enseño yo en mi casa, que no lo claro. conozco, así que no se lo voy a enseñar, pero los valores morales se los enseño yo en mi casa. ¿Qué es la Todo homosexualidad? depende. Lo voy a enseñar yo a mis hijos en mi casa. Después, en el colegio me van a enseñar a respetar a esas personas que mis papás me enseñaron que eran grandes pecadores, ¿no? Pero el Estado me tiene que enseñar
esta cuestión de igualdad de género, es decir, a la persona la tenés que respetar siempre. Claro, Marta, ¿qué te escucho? De que todo depende del concepto que se tenga sobre educación. O sea, si la educación es imponer ideologías y criterios, cualquier escuela o estado que imponga ideologías y criterios, para mí no está bien. O sea, lo que hay que hacer es abrir el espacio para que los chicos puedan pensar, puedan escuchar diferentes opiniones y puedan sacar conclusiones. Por Así eso es. los objetivos tienen que defender la identidad de la nación, hacer programas que le permitan a los chicos crecer, investigar, evolucionar y analizar la historia desde el punto de vista de cada uno y no dar un criterio establecido. Yo escuchaba todo lo que decían de la escuela privada, de la escuela estatal. A mí me gusta particularizar, ¿no? Acá donde yo vivo hay escuelas estatales y escuelas privadas. En la escuela estatal hay escuelas estatales que han sido un desastre y hay escuelas estatales que tienen el mismo nivel que la escuela privada que está a 3 cuadras de mi casa, y la estatal está a 4 cuadras y tiene el mismo nivel, y Luisa y yo lo sabemos porque estudiamos Luisa en ambas escuelas y yo en una. Tenemos escuelas de clase alta, de acá salió en una escuela un presidente. Tenemos la escuela estatal, que yo digo que es de muy buen nivel, iba la hija de otro presidente de nuestro país, no sé si te acordás, Luisa, que regalaban las banderas al colegio. O sea que los niveles son de acuerdo a la comunidad también, porque los maestros son los mismos, cobran el mismo sueldo el maestro de la escuela 18 que de la 17 y que la Claro. 27, y que el La Vinci, y que el Sagrado Corazón, y que el Juan 23. Cobran todos el mismo sueldo, reciben el mismo programa, porque tienen la misma formación para enseñar. Después aplican lo que la escuela diga, no sé. Pero Claro. acá, o sea, mis hijas estudiaron en la privada que estudiamos nosotras, y los hijos de una amiga estudiaron en la estatal, y ambos estudiaron después en la universidad pública, el hijo de mi amiga, mi hija en la privada, y ambos se han recibido, uno de comunicador social y la otra de periodista. Y la que estudió en la privada, como yo, estudió en la UBA y se recibió de psicóloga con la misma formación y el mismo conocimiento que traía el chico de la estatal. O sea que depende en qué lugar estés, porque si estabas en la otra escuela, que yo trabajé, que entrabas y no tenía límite, que los chicos no tenían recreo, que era un desastre, esa era del Estado, y también tenías la otra del Estado, que es la que estudiaste vos, Luisa, que era excelente. Y yo hace mucho que no doy clases, pero yo voy con el círculo de poetas a llevar las poesías que hacemos nosotros, y los chicos tienen un nivel en San Isidro y en Boulogne, que es excelente, y en Villa de Lina también. O sea, leen. Entonces, no es real que en las escuelas del Estado no saben leer. Hay algunas escuelas del Estado donde el Estado no se ocupa, y los maestros, al estar abandonados, tampoco, y la comunidad no reclama porque es muy pobre, y esos son desastres. Pero Claro, la escuela que Marta, está en tiene una que comunidad, ver, claro, tiene que ver con la visión que quieren dar de la escuela pública, ¿viste? Pero en realidad lo que estamos, sí, sí. y Vamos a a la terminar con... escuela pública, Permítame, perdóname, Sí, sí, Luisa, la escuela pública donde la comunidad reclama, como es la que está acá a 4 cuadras, esa escuela trabaja bien porque la comunidad reclama. En la otra, la comunidad no reclama y no le daban ningún recurso, hasta que reclamaron. Cuando reclamaron cambió. Y la otra que está también, no quiero nombrar, pero hay otra escuela que también le pasó lo mismo, que está bien, en una zona donde la comunidad no reclama, era un desastre hasta que hubo un accidente y entonces ahí todo cambió. Ahí se claro. ocuparon. Entonces, hay políticas de Estado que son lamentables. No se puede ocupar de una escuela si otra no. El Estado tiene que ocuparse de todas las escuelas del Estado. Gracias, Marta, qué esa es la importante. cuestión, Marta. La escuela pública ha sido desguarnecida. Por algo Claro, estas estadísticas son tan terribles. Hablamos en general. El acceso a la lectoescritura, que es la base, aprender a leer y escribir, es la base de la escuela, que debe ser un propósito común a todas las escuelas del país y tienen que tener una base común. Filmus habla de eso. No se cumple porque
hay una cuestión básica y es el financiamiento de la educación. Y bueno, por Se eso, la subvenciona mala a no es las la privadas escuela. mientras se desguarnece a las públicas. El Hay un seis des- por Claro. ciento que fue tomado como objetivo, el 6% del PBI, que fue tomado como objetivo ya hace años, hace como 20 años, se logró creo que una sola vez, en el 2015. Nunca se llegó a eso. Y ahora supongo que directamente se lo tratarán de sacar porque hay cosas más importantes. hay La una cosa en educación Por esto que a eso mí necesita siempre me mucho. llamó la atención. Claudio. Tenemos un ministro de Educación de la Nación. Sí. Es un ministro sin escuelas, porque no hay escuelas nacionales. No, Ménense claro, no por hay todas las ámbito de escuelas nacionales. Así ejercicio. que tenemos un ministro de Educación sin escuela, como tenemos un ministro de Salud sin hospitales. No me digas. ¿No? Y después hablar, como Claro, dijo Clelia, del desfinanciamiento, pero ¿cómo financiar las escuelas? Si estamos financiando la burocracia y a los colegios no le damos nada. Mm. Bueno, pero claro, terminemos con Chile. Déjenme terminar con Chile porque tengo a sí, Nelson Carrizo también, que lo Con encontré Chile. dale. acá en el celular. Acordate, a ver qué nos dice Nelson. Esperemos que se escuche bien. Sobre el tema. Uy, está muy bajito. Bueno, yo estudié en una escuelita con números, pública, porque mi familia era humilde, no lo alcanzaba para la privada. Y mis hijos en una subvencionada, que era mitad pública y mitad privada. Entonces, sí tienen más prestigio las privadas, pero tienen un problema que es la segregación de clase o de económica. Que para tú estar en esa escuela tienes que tener buen sueldo, pero no todos tienen buen sueldo. Pero también tiene sus problemas. Tuve un vecino que, a pesar de que ellos no tenían tantos recursos, pusieron a mi hijo en una escuela privada para que tuviera más oportunidades. Pero como él era de estratos bajos, sufrió mucho bullying en la escuela privada. Y se frustró mucho porque los que estudian ahí, los papás son de dinero y tenían mucha actividad y cosas así, y él no podía. Al final salió, pero salió muy dañado mentalmente. Lleva años sin querer hacer nada y todas esas cosas, porque sufrió mucha discriminación. Entonces, yo creo que tú tienes que ir a la escuela que te corresponde económicamente y socialmente. Lamentablemente eso sí. Y aquí, y ojalá tener la suerte de tener buenos profesores. Bueno, mis hijos estudiaron en esa escuela subvencionada y después en la universidad y se titularon. Quizás esa es la mejor meta. Gracias, Nelson. Un poquito bajito el audio de Nelson, ¿no? Pero nos comentaba, por si ustedes no escucharon, esto sí. de la experiencia, ¿no? De un jovencito que yendo a una escuela privada, porque la familia quiso darle, dice, le pondría comillas, más oportunidades, luego se sintió con bullying, atacado por ese tema y quedó muy, muy dolido, mal, emocionalmente tal vez, ¿no? Más oportunidades. ¿Más oportunidades? ¿Quién da más oportunidades? Claro, claro. Más A veces Creer nos que oportunidades las que equivocamos. oportunidades. oportunidades, Claro. claro. Creer que pasa por ahí la oportunidad. Y la oportunidad tiene que ser de pensar, aprender, encontrar recursos, no que te los den todos, porque ir a esa escuela para que te los den justamente una escuela con esas características no te los va a dar. Claro. Pero Aparte, eso pasa acá también, por supuesto. Yo tengo un amigo que para darle más oportunidad al hijo, lo mandó al colegio Marín, ¿no? Pagando una cuota exorbitante. Y cada vez que podían al pobre chico lo discriminaban a dónde fue de vacaciones, qué hizo en las vacaciones de invierno, el pibe, me quedé en mi casa, y se reían, ¿no? Está esa cuestión de clase que es muy, o económica, como dijo este muchacho, que es muy cierta. sí, sí, aparte que no todas las personas estamos estructuralmente, digamos, psíquicamente estructuradas, acá me van a criticar las psicólogas, para
para sobrellevar eso, ¿no? Porque a todos nos habrá pasado en algún momento, pero bueno, salimos adelante y encontramos el camino, pero a este jovencito que nos cuenta Nelson, qué mal le hizo todo esto del bullying, ¿no? Y como Bueno, porque hay padres, escuelas que hacen bullying claro, y escuelas que no. claro, Nosotras no hacíamos bullying en el colegio. no. No, no, pero No, yo les conté una vez que yo al salir de la escuela pública e ir a la escuela privada, me sentí como rara. Yo me di cuenta que dije, ay, acá, ¿qué pasa, no? Y después, bueno, me pude, Dios, integrar y todo bien, pero a lo mejor no todas las personas. Pero como padres y como familia, ¿no? Escuchar a nuestros hijos, porque a mí me pasó como mamá con Emilio, el más chico, que yo digo, no, va a tener que ir a la escuela industrial, dije, porque y lo anoté en el Don Bosco, que ese paga la cuota, era bastante subidita la cuota, pero no importa. Entonces yo como mamá decía, no, no me importa, porque a los otros dos varones no les pude dar una escuela industrial porque no tenía y no había en el lugar donde vivía, entonces Emilio, vas a ir a la escuela industrial. Y y Emilio fue. sí, ¿Le fue porque animó? dio muy bien, porque hay un examen de ingreso y no sé qué, Emilio, porque salía de una escuela estatal, Emilio. Bueno, Emilio pasó por un montón, ¿no? Primero Da Vinci, después estatal, y después el Don Bosco. Pero no saben cómo sufrió mi hijo ahí. O sea, lo amaban todos él, pero él, o sea, la parte de taller, ¡ja! No, todo No le gustaba. no le gustó nunca y es muy intelectual. Él es hoy muy intelectual. No le pidas clavar Hay un Vos que ver una clavo. sabés, cosa, Luisa. En Argentina tenemos Luisa, 5 premios Nobel. Los 5 estudiaron en escuelas públicas. Bien, bien ahí, bien ahí. claro. Claro que Vos sí. sabés, Luisa, que el hijo de una amiga nuestra tuvo la historia parecida a Emilio. Lo Ah, mandaron al Don Bosco y se rebeló. Dijo que si no lo sacaban del Don Bosco, no cursaba el segundo año. Lo pasaron al Sagrado Corazón. Terminó el secundario y después hizo la carrera de comunicación en el Estado. O claro. sea que se reveló a estar estudiando ahí. O No, sea, como que, esto viene a raíz de cómo hacemos como familia, como papás, ¿no? Esto claro, uno de hace lo que cree que está bien o lo que puede, pero a veces el chico por ahí quiere otra cosa. así es, así es. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos de programa. Hemos escuchado la décima parte de los audios que tenemos, pero te súper agradecemos. Vamos a ver si tenemos alguna otra intervención cortita y vamos a ir cerrando para esta semana, pero te vamos a seguir escuchando, ¿eh? Te prometemos que te vamos a seguir escuchando. A ver acá, este señor es un abogado. Es Sergio, un abogado y amigo. Bueno, ¿cómo le va, señora? Mire, mi opinión es la siguiente. Ninguna de las dos se excluye. Para mí las dos pueden funcionar, siempre y cuando tengan un muy buen nivel de enseñanza, tanto la pública como la privada, para que los chicos y chicas puedan tener un gran nivel cuando tengan que conseguir un trabajo o seguir estudiando en la universidad. Creo que el problema está en las diferencias. Ambas deben tener un muy buen nivel de enseñanza para que los alumnos y alumnas tengan posibilidades hoy en día en un mundo totalmente tecnificado, este, posibilidades de trabajo, ¿verdad? Cada uno puede elegir qué hacer en su vida. Entonces, ambas, privada y pública, deben tener un muy buen nivel, no diferencias hacia abajo. Saludos. Gracias, Sergio. Muchas gracias, ¿no? Como buen abogado, buscando el equilibrio, es decir, debe, ¿no? ¿Qué les pareció la intervención de Sergio? Está bien, es verdad. A mí me parece que las escuelas privadas no están mal en tanto y en cuanto, por ejemplo, como hablábamos hoy, quieren enseñar su religión. Entonces, que armen una escuela donde se enseña, en la escuela estatal no se va a enseñar tu religión, Claro. o no se va a enseñar
ciertos matices de diferentes cosas. Y la escuela pública se tiene que poner los pantalones largos y empezar a darse cuenta que no puede ser diferente la escuela de la Claro, Villa 31 que la número 1 de San Isidro. No puede ser claro, diferente. Le tienen que enseñar a claro. todos por igual para esa accesibilidad social de la que hablaba Clelia, ¿no? Para que cambiemos de clase social, para que podamos ascender, digamos, económicamente, tiene que haber una escuela que nos enseñe bien, pero resulta que si la escuela número 1 a los sanisidrenses le enseña bien y la de la Villa 31 le enseñan a pegar ladrillo, no vamos a ningún lado, no existe ese ascenso social, ¿verdad? Ay, Bueno, gracias. sí, Claro. qué Y una pequeña importante. propuesta. Luisa, Estos temas son tan Luisa, importantes Sí, que sería bueno que en el chat la gente nos proponga qué tema quiere que hablemos para los próximos programas, ¿no? qué está bien, bueno. está Sí, bien, está igual, bien. igual vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchándolo Luisa, porque sí. me acordé de algo con lo que comentabas vos que querías ir a privada. Yo no quería ir a privada, quería ir al Nacional de San Isidro o al Normal de San Fernando, pero a mí hasta ahí no me mandaban, era muy lejos. Ah, Así que claro. terminé la misma escuela que vos por una razón totalmente diferente. Por suerte, la vida nos juntó. Clelia. Sí. Sí. Sí, Claudio. Ay, te está fallando el sonido, Clelia. Saca la Espera, cámara. espera, saca la cámara, Sí, sí. Ahí está, ahora. saca la cámara. Ahí está. A ver. Esto que dijo Claudio hace un rato, de invitar a representantes de religiones importantes, Ah, de Está tres bien. religiones básicas en nuestra Ujú. cultura, como información, como Está bueno. información, porque las religiones todas tienen dogmas, y cuando se dan los dogmas como verdades reveladas, el chico las tiene que creer. Y Claro. Está y buenísimo. eso no me parece bien. No me parece bien que elija cuando sea grande, no sé, si quiere. La religiosidad es una dimensión humana que a veces se da, a veces no. Pero como información me parece interesante. Y otra cosa que quería decir, pero esto con respecto a la financiación, es que es muy irritante que haya escuelas privadas subvencionadas mientras se le niega un poco de aumento a los docentes. Y aquí tenemos la cuestión de la financiación de la escuela pública. Y claro. además, a mí me parece bien que el Estado, bien representado, no siempre está bien representado, según la administración que tenga, controle, no, controle a las escuelas privadas e incluso las iniciativas en las escuelas públicas. Eso no es quitarle iniciativa a los educadores. Hay Claro. muchos educadores con grandes propuestas, interesantísimas propuestas para la enseñanza. No es coartarlos, pero tiene que haber una base común en toda la nación, diría, y luego con acuerdo de las comunidades, para eso estaban los consejos de escuela, arreglarlo localmente, qué es lo que se da. Qué sé yo, supongo que, Ujú. para poner un ejemplo, las escuelas que están en las costas darán una educación bastante centrada en lo marítimo. Las escuelas que estamos en plena montaña se centrarán en su realidad ambiental. Claro. A eso me refiero. Bien. Muy Y a bien. miles de cosas más que tienen que ver con la comunidad que esté cerca. Hay que tomar en cuenta a la comunidad. Los consejos de escuela la tomaban. Por supuesto. Está en el programa eso, Clelia, Sí, está en el programa. Está en sí, el programa. Los maestros tienen que trabajar con la comunidad. sí, hay que ponerlo en la práctica. Bueno, pero se nos termina el programa y gracias a los oyentes que escuchamos en este programa, pero te prometemos que en el próximo te escuchamos a vos, ¿eh? Porque
cada audio trae otra perspectiva y nos ha servido muchísimo, nos ha enriquecido escucharte y te esperamos en el chat. Y no desesperes, porque si no saliste en este especial, saldrás en el próximo. Nos vamos, no tenemos ni tiempo de saludar. Bye bye. Gracias Marta González, gracias Claudio Cruzet y Clelia Gómez. Y Lili, que te haya ido muy bien en el médico. La próxima nos contás. Bye.